presentarlo cuanto antes. Y bueno, entendíamos que era necesario, tras los movimientos inflacionarios, que poder acompañar al empleado municipal. También entendemos que siempre es poco, que vamos corriendo desde atrás, pero bueno, es lo que ha podido dar el Departamento Ejecutivo después de estudiar los ingresos que tenemos con lo que se puede acompañar a los empleados. En un simple debate que tuvimos ahí, los distintos bloques propusieron incrementar en un 15%, y la realidad que si la intención de ellos era haber hecho algo, podían haber presentado un proyecto tranquilamente hasta el día miércoles al mediodía, como lo hicimos nosotros con este incremento. Bueno, no hubo nada, la iniciativa salió a partir del Departamento Ejecutivo y por eso lo acompañamos. ¿Con los gremios qué habían acordado? La conversación con los gremios siempre está. El Ejecutivo es el que lo viene trabajando continuamente, por supuesto, y es entendible que siempre se pide más y es lógico que es necesario darle más, pero bueno, dentro del análisis de cálculo que se hace es lo que se puede ir dando y bueno, ojalá pudiéramos incrementar más. Bueno, eso por un lado. Después entramos a la sesión en sí, donde la tuvimos repartida en 2 etapas. En una primera etapa se trató de un solo proyecto que Fernando les va a comentar, que es el de la adjudicación de los lotes del ex Matadero. Bueno, buen día a todos los medios, gracias por acompañarnos. Sí, es un proyecto de ordenanza donde 16 nuevos lotes del ex Matadero se le entrega a 16 vecinos o 16 familias, donde 18 familias, donde bueno, se le va a solucionar un tema muy importante, que es el tema de la tierra. Como ustedes saben, hoy en 9 de julio los valores de los terrenos son muy importantes y bueno, esta gente va a tener la posibilidad de tener su lote y así en un futuro construir su casa. Este proyecto de ordenanza se trató en comisiones, la verdad que a veces fue bastante difícil porque lo tuvimos que sacar por mayoría, gracias a Dios después en el Consejo fue votado por unanimidad, pero bueno, y siguiendo, si yo siempre digo que lo bueno que se siguió es cómo se prometieron estos loteos en gestiones anteriores. En la gestión del intendente Bastitela se había prometido, pero no se había podido efectivizar. Pero bueno, se siguió la línea esa, se siguió toda la planilla de donde esta gente estaba anotada, se les fue dando y comunicando de que iban a ser propietarios de cada lote. Estas 18 familias estuvieron en el Consejo, la verdad que agradecidos por la presencia de ellos y bueno, uno le veía la cara de felicidad que tenían al poder haberle entregado este tipo de lotes. ¿Cuándo hacen uso o toma de posesión de los terrenos? Mirá, ya está, ya ustedes están viendo que los anteriores ya empezaron también a construir, los 60 lotes anteriores que se habían dado. Así que bueno, esperemos que en cuanto antes ya empiecen a trabajar porque realmente son gente que lo está necesitando y bueno, van a empezar a construir para poder ir a vivir y dejar de pagar o un alquiler o estar viviendo con familiares. ¿Se sabe la regularización definitiva en cuánto tiempo va a estar dada? Y va a estar seguro, a partir de que se promulgue en esta semana la ordenanza, ellos ya con la ordenanza promulgada pueden pedir el servicio de luz y ya quedan como adjudicatarios. Después entran en el régimen, siempre la provincia viene, desde la ley de hábitats, viene regularizando casi en forma inmediata, seguramente va a ser dentro de 6 meses, una cosa así, que llegan las escrituras con hipoteca sobre saldo. Como estos lotes tienen un costo, automáticamente se les permite escriturar con una hipoteca, que es lo que cambia a cómo se venía realizando años anteriores. Anteriormente, hasta que no cumplían el cargo o se determinaba por alguna situación, no escrituraban. Ahora pasamos a escritura con hipoteca en forma automática, que esto de automático es seguramente en la próxima venida de la Escribanía General de Gobierno a 9 de julio, ahí van a estar estas personas. Como les comentaba hoy, con la sesión ahí tomó un cuarto intermedio porque teníamos citados a mayores contribuyentes para la ordenanza del endeudamiento para las luces LED. Esta era una ordenanza que ya
la habíamos votado en la preparatoria, estábamos todos los bloques de acuerdo. Se refiere a los 5 millones y moneditas en el cual toma un crédito para hacer toda la iluminación LED, parte de la iluminación LED del 9 de julio, que se va a devolver dentro de 4 años con una tasa del 12%, máximo del 12%. Nada, importante, bueno, han visto, puede haber habido un pequeño debate de que era necesario... Bueno, precisamente los concejales de oposición allí cuestionaban que ante la discusión de una ley de emergencia alimentaria, esta municipalidad pedía un crédito para luces. Hubo respuestas de ustedes, ¿no? Exactamente, el crédito, la realidad que este proyecto es muy anterior, esto trae 5 o 6 meses anteriores, llegamos a aprobarla en este momento con mayores contribuyentes porque, bueno, dentro el crédito fue tomado y todo, pero necesitábamos de la Secretaría, de una de las Secretarías de Provincia que nos envíen cierta documentación, por eso se demoraron los trámites más que nada para hacer efectivo la ordenanza y que quede habilitado. Ustedes han visto que las luces de LED están colocadas, el crédito fue tomado, era una cuestión de terminar con la documentación como correspondía para el Tribunal de Cuentas, más que nada. Sin duda que hoy probablemente no se hubiera tomado esa decisión, o sí, pero era bastante anterior. Siempre los tiempos legislativos son amplios y nos llevan a esto, a estar con un delay con respecto a cuándo sucedieron las cosas. Esto aproximadamente, las luces LED son para 100 cuadras, así que es muy importante, porque ya vieron en el centro cómo quedó con las nuevas luces LED, bueno, y 100 cuadras más de la ciudad van a estar con esta misma iluminación. Que también hablamos por el tema de seguridad, porque no solamente lo que es luminaria y cómo cambia con el resto de los focos que tenían anteriormente, estamos hablando también de seguridad para un montón de vecinos de la ciudad. Bueno, continuando, terminada la sesión con mayores contribuyentes, retomamos después del cuarto intermedio, realmente con uno de los expedientes importantes que era una modificación en el Código de Urbanismo. Una sesión linda porque concurrieron muchos vecinos interesados que tenían participación dentro de esta ordenanza. Y por ahí para explicarla, porque realmente los que estuvieron en el Consejo Deliberante hice una explicación de alrededor de 50 minutos, más que nada para que sepan que no es que modificamos un código de urbanismo completo. Para dividirlo, estos 17 artículos que implican la modificación del código de urbanismo lo podemos dar por 2 etapas. 7 artículos se refieren a regularización de 3 loteos específicos. Un loteo que está en la ruta 65, un loteo que está en el provincial y el loteo que queda alrededor del Colegio Los Ceibos. Estos loteos no es que hoy nosotros estamos habilitando para que se realice. Estos fueron ordenanzas votadas desde el 2013, 2014 y 2015, donde a estos desarrolladores se les permitió por una ordenanza que fue votada por mayoría poder realizar una urbanización en esos lugares. Por circunstancias, conflictos entre municipio y provincia, no se convalidaron esas ordenanzas y estos vecinos que habían hecho una gran inversión sobre ese lugar, que habían abierto calles, que habían puesto luz, que en muchos casos hasta habían llevado gas, a la vista de todo el mundo, como lo dije ese día, hicieron grandes desarrollos urbanísticos, hoy se encuentran que no son dueños de la tierra. Para esto, el municipio, en muchos de ellos, otorgó un certificado de letotecnia avalando que en ese lugar había una urbanización, que podían bajar la luz, porque existía la urbanización en sí, estaba. Entonces ya empiezan a tener conflictos del municipio con estos vecinos de carácter grave. Es lo que se denominó situación preexistente. Claro, exactamente. Pero para que entiendan, de los 17 artículos, 7 nos referimos a esto. 3 para el cambio de zonificación, pero a su vez esos otros 4 son de modificación, que hay que sacarlo de residencial o de reservas, cambiarle la zonificación, crear áreas nuevas, porque
para el caso del loteo Los Ceibos hubo que crear una zona nueva que es la R2 que no existía. Nosotros teníamos la R1 y la R3 con ciertas características de subdivisión y tipos de construcción, medidas en el fondo. Es importante que uno entienda que que un código de urbanismo no se refiere solo a la subdivisión de la tierra. Un código de urbanismo es muchísimo más amplio y habla desde lo que se va a permitir, la cantidad de metros por lotes, los usos, para qué, si pueden ser comerciales o no, es bastante más amplio y es importante. Es más, y no es una decisión que se tomó de un día para otro. Esto, si bien tuvimos 21 días en el Consejo Deliberante, que a este bloque les alcanzó para estudiarlo, porque este bloque le hizo de contralor al Departamento Ejecutivo. No es que nos llegó el expediente del Departamento Ejecutivo y dijimos, listo, como viene del Ejecutivo, pasa y está bien. No. Nos llevó muchos días de estudios, muchas reuniones con distinta gente del área. Fue un trabajo realmente arduo para llegar a la conclusión de que estábamos de acuerdo en la mayoría de las cosas. En esas reuniones, en esas consultas, ¿el Ejecutivo con qué profesionales se reunió para avanzar? Bien, esto se vienen haciendo ya desde hace bastante tiempo. La Secretaría de Vivienda y Urbanismo del municipio han tenido reuniones en distintas ciudades, porque esto viene un poco aparejado, no pasa solo por la situación del 9 de julio en sí, sino que Urbanismo de Provincia viene haciendo ciertas regularizaciones. Para que tengan idea, hay 13 municipios que no tenían código urbanístico y la provincia por decreto decidió que un estudio de arquitectura le iba a hacer un código de urbanismo porque había que empezar a acomodar ciertas cosas. Esto, primero la Secretaría de Urbanismo se reunió con la gente de provincia, con arquitectos urbanísticos y con la misma parte de urbanismo de provincia para acordar ciertos parámetros que se iban a tener en cuenta el 9 de julio. De acuerdo a la ley de hábitat que cada día se va poniendo más en funcionamiento, que es del año, si no me equivoco, 2012-2014, que cada día que le dice que hay que regularizar estas situaciones irregulares como tenemos el 9 de julio y que hay que hacer ciertas modificaciones en las áreas urbanas. Acá es donde el tema por ahí más conflictivo o que todos teníamos posiciones encontradas en una modificación de un complementario que se hace, que es lo que rodea a la ciudad, que antiguamente era complementario 1. La provincia nos pide que, como el resto de las ciudades, se cree el complementario. Tienen características, se acerca más a un urbano y no tanto al complementario 1, que es más cerca de un rural como teníamos antes. Ese es, creo, el artículo que nosotros estábamos abiertos y estábamos esperando también algún tipo de propuestas de la oposición, porque queríamos conocer más y queríamos saber la opinión de ellos. Realmente nadie, ninguno de los bloques nos argumentó algo sobre alguno de los artículos. Que era lo que esperábamos y lo que yo propuse más de una vez dentro del debate, es que me digan qué artículo creían que podía haber un conflicto o que teníamos alguna situación. Sobre todo, hice mucho hincapié en situaciones que puedan haber conflictos de interés. Bueno, la oposición, la mayor crítica que hizo es que no se consultaron a profesionales del área, incluida la Cámara de Comercio, a los fines de evaluar por la trascendencia y la importancia que tiene una reforma de estas características. Es lo que han señalado. Pero la reforma, los que me escucharon redactar cada uno de los artículos, podrán ver que la reforma no es, como dije, 7 artículos se refieren a poner en condiciones irregularidades que venían de antes. El resto de los 10 artículos, 9 me refiero a zonas que pasan de reservas a la zonificación que le corresponde. ¿Por qué pasa esto? Cuando la zona que corresponde, por ejemplo, un R1, vamos a poner los que son más afuera, los R3, residencial 3, que son los barrios de más afuera que fueron los últimos creados.
Cuando una zona se consolida en un 70%, corresponde de forma automática pasar la reserva que tiene más cerca a esa zona. Entonces, si nos ponemos a mirar, y esto te lo hacen de provincia directamente, con un Google, te entran con un plano satelital y te dicen, ustedes ya tienen el 70% de la zona consolidada, tienen que traer la nueva. Entonces quiere decir que estamos haciendo lo que la ley y lo que la ordenanza nos dice que tenemos que hacer. No estamos salteándonos porque no estamos salteando nada, ningún paso. Estamos yendo tal cual en los pasos que hay que dar y no nos tenemos que quedar. Siempre se pensó que el código urbanístico había que modificarlo cada 5 o cada 10 años. No existe para este tiempo. Los cambios hoy urbanísticos, como los cambios de la vida, se dan tan rápido que hay que ser más ágiles. Tenemos que estar más atentos e ir acompañando mucho más rápido. Si los códigos hay que modificarlos todos los años, habrá que modificarlos todos los años. En otras palabras, estas modificaciones se deben a lo que usted decía, a los desarrollos que ya se vienen dando en la realidad. Los 3 que regularizamos, sí. Lo nuevo es solo por lo que nos dice la ley. Saquen de reserva porque está consolidado el 70% restante. Te dejo de lado el complementario, que es una discusión que dio provincia, que solicita que hagan estos cambios. Es en el único que nosotros internamente en nuestro bloque tuvimos mayor debate y que algunos podíamos estar de acuerdo en un área o en el otro. Por eso yo esperaba que la oposición aporte algo, cosa que nadie aportó nada referente a esto. Y después, lo que te refería, Gustavo, yo creo que cuando más amplio haces en estos términos, si incorporáramos la Cámara de Comercio, yo creo que no sé si es un tema para ellos. ¿Y el CUMA? La CUMA, a ver, yo soy integrante de la CUMA. La CUMA no es vinculante. Nosotros hacemos las consultas y en este caso, la CUMA se pidió antiguamente cuando se votaron estas ordenanzas de regularización que estamos haciendo, la votaron en todos los bloques que estaban presentes en el Consejo Deliberante el jueves. Votaron las ordenanzas de lo que estamos regularizando positivamente. Yo le recordaba a la concejal Crespo que Martín Banchero había estado, y si leen las actas de lo que había dicho, él estaba parte de los que permitieron, por ejemplo, pongámosle el desarrollo de la Ruta 65, que si lo tuviéramos que dar hoy era un horror, no lo hubiéramos dado bajo ningún punto de vista, porque creo que tuvieron una posición muy personal, estuvieron equivocados en permitir una urbanización tan lejos y tan aislado de la ciudad. Pero bueno, ya está. Y tenemos un conflicto y la ley de justo al hábitat nos dice que hay que regularizar esos conflictos. Concejal, bueno, dentro de lo que se modifica o se busca modificar es el acceso a Arturo Ares, uno de los laterales, donde allí está radicada una industria, algunas producciones agropecuarias, y cómo puede llegar a afectar esta modificación a esas actividades productivas. No creo que modifique mucho. A ver, el Arturo Ares sobre su frente es banda comercial. Se modifica hacia el lado de atrás. Es cierto lo que decís, que actualmente tenemos la fábrica de Serra, que sería uno de los posibles conflictos. No por crear la zona complementaria nueva, piensen que va a haber urbanización de viviendas, porque me gustaría leerles un segundo. La zona complementaria constituye la zona periurbana, donde se desarrollarán actividades agrícolas, pueden instalarse conjuntos de vivienda de índole suburbana y equipamientos más afines a una localización extraurbana. Entonces, por eso cuando yo digo que solo mira en qué tamaño se puede dividir una manzana y no están leyendo las características de lo que se puede hacer ahí. Porque yo acá no estoy diciendo que voy a poder hacer un pH y poner 7 casitas. Cuando uno mira el código, hay que mirarlo más amplio y leerlo todo. Entonces, dentro de las características, me está diciendo qué es lo que yo puedo hacer cosas afines a esa. Seguramente va a ser un área
más del tipo comercial que del tipo de vivienda, por lo que me imagino yo. Pero bueno, por eso, a no confundirse. Si vos me preguntás, yo hubiera estado de acuerdo hasta poner del otro lado del Agustín Álvarez lo mismo. Bueno, allí un productor rural el año pasado Lo solicitó. pidió. Era dentro de lo que estábamos abiertos a escuchar y a debatir, que no tuvimos, que nadie, sinceramente yo estoy enojado porque nadie leyó. Eso es lo que yo digo. No leyeron, estaba, nosotros no lo inventamos todo esto. Nosotros lo estudiamos, lo debatimos, tuvimos nuestras diferencias dentro del bloque, muchísimas, porque son interpretaciones que cada uno le quiere dar, pero cuando empezás a hacerte de más información, lees lo que dice la ley de hábitat, lees lo que dice nuestro código actual. ¿Ustedes consideran, en definitiva, Gastón, y escuchando tus argumentos, que el pedido de postergación se debió solamente a cuestiones políticas, digamos, no tratarlo antes de las elecciones? No tengo dudas, no tengo ninguna duda. Ustedes entiendan que lo que nosotros estamos regularizando, lo estamos regularizando porque en su momento el municipio lo votó por ordenanza favorablemente con mayoría y después en su momento la provincia era de otro color político y no lo quiso dar. Yo esto no lo dije en el recinto porque no era el momento, no estábamos para reproches, estábamos para solucionar. Pero sí, sin duda que esa es la realidad y que a nosotros nos alcanzó el tiempo de 21 días. Y que si hubiéramos tenido 60 días, hubiéramos seguido teniendo seguramente diferencias entre una cosa, porque es amplio. Hubiéramos podido agregar, si nos hubieran dejado, yo hubiera agregado un montón de zonas más. Pero bueno, esta propuesta llega del Ejecutivo y estudiamos lo que nos llega acordado con provincia. Esto no es que se decidió acá. Yo les digo que no deben haber tenido más de 10 reuniones con provincia y viajes a La Plata y encuentros en distintas ciudades donde lo analizan técnicos del área. Además, en los bloques de la oposición se dijo de que nosotros los habíamos expuesto ante los vecinos que habían ido. Los vecinos iban todos los días al municipio para ver si podían regularizar este tema. No es que nosotros los queríamos exponer a ellos. Los vecinos fueron interesados porque realmente tienen una problemática, que no pueden tomar un crédito, no pueden hacer ningún tipo de tener aval de titulación. Entonces, a ver, yo creo que no es exponerlo, sino los vecinos fueron a que le demos una respuesta concreta, igual que los vecinos de los Seibos. ¿Cuánto hacen? Hicieron el colegio, hicieron una inversión. ¿Cómo no le vamos a dar la oportunidad de que puedan tener ese loteo? Me parece que en ese caso no fue exponerlos, fue realmente mostrar la realidad. Aparte creo que los bloques de la oposición están equivocados si creen que este proyecto es un proyecto para tratarlo una hora una vez por semana. A nosotros nos llevó muchas reuniones de nuestro bloque y con los funcionarios a cargo, ¿sí? No es una hora por semana lo que dura la Comisión de Obras Públicas o la Comisión de Legislación. Digamos, nosotros agarramos el proyecto y tuvimos muchísimas charlas y nos tuvimos que desasnar, porque la verdad que yo no soy técnica en esto. El que más conoce es Gastón, pero inclusive Gastón tuvo horas de lectura del Código Urbano y de análisis del proyecto. Así que creo que también existe una falla en ese sentido. Digamos. Si uno tiene buena disposición y buena digamos, capacidad para poder sentarse y analizar, y todos tenemos nuestros trabajos, como se planteó también en la sesión, que algunos tenían su trabajo particular, todos tenemos nuestro trabajo particular, todos, les puedo asegurar que todos, pero sin embargo nosotros cuando asumimos nuestra función pública, asumimos el compromiso de poder de estar a la altura de la función, y si no nos dan los tiempos, sabemos lo que tenemos que hacer, pero esto no es un proyecto que se resuelve una hora por semana, que tenga que tener una hora por semana de análisis. Bueno, ¿algo más? Dentro de